¿Puede una familia convertirse en tu peor pesadilla? En este video descubrirás la escalofriante historia de Summer Ayman, acosada y controlada por quienes más confiaba. En breve, te revelaré el control que mantenía atada a la protagonista y cómo esto llevó a su trágico final. Summer Ayman, de 25 años, era una joven que buscaba escapar del molde que otros habían trazado para su vida. Nacida en Logan, Ohio, soñaba con independencia y felicidad mientras comenzaba un proceso de divorcio que cambiaría todo su mundo. Planeaba estudiar artes culinarias, una pasión que representaba su intento de crear algo propio en medio del caos de su matrimonio. Sin embargo, su libertad se encontraba atrapada en una jaula invisible, construida por el control férreo de su expareja William Willie Ayman y sus padres Sandra Sandy y William Bill Ayman. Esta familia, descrita como extremadamente unida y devota a su iglesia, llevaba la lealtad familiar a un nivel perturbador. Lo que empezó como una relación idílica rápidamente se convirtió en un entorno opresivo. Summer no podía salir sola y cada acción estaba vigilada y justificada con interpretaciones bíblicas que parecían sacadas de un libro de reglas impuestas. Willie soñaba con tener 12 hijos y practicar la poligamia, mientras Summer intentaba sobrevivir en un matrimonio donde la sumisión era exigida y la rebeldía castigada. Cada día se convirtió en un delicado equilibrio entre mantener la paz y proteger su propia identidad. El punto de quiebre llegó cuando Summer conoció a Adam Peters. Lo que comenzó como un encuentro casual evolucionó rápidamente en un romance secreto que desató la furia contenida de la familia Ayman. En junio del 2010, Summer solicitó el divorcio y se mudó con sus padres, tomando la decisión que cambiaría para siempre su vida. Lo que parecía un acto de liberación se convirtió en el desencadenante de una escalada de amenazas y acoso constante. La familia Ayman reaccionó con una intensidad aterradora, utilizando su influencia y fervor religioso para perseguir y controlar a Summer y Adam. Cada mensaje, cada llamada, cada encuentro parecía diseñado para sembrar miedo y ejercer presión psicológica. El conflicto se centró especialmente en la custodia de los 3 hijos pequeños, un motivo que combinaba venganza y un deseo obsesivo de control familiar. La premisa era clara: Summer debía pagar por abandonar el camino que la familia había diseñado, y la obsesión por obtener la custodia total de los niños alimentó una tensión que pronto alcanzaría límites horripilantes. Ella solo quería liberarse de un hogar que se convirtió en una prisión, y una familia dispuesta a cualquier cosa para mantener su dominio. La historia de Summer se preparaba para dar un giro escalofriante, donde la devoción familiar y la violencia se entrelazarían de manera inesperada y perturbadora. La noche comenzó como cualquier otra, pero la oscuridad ocultaba un plan escalofriante. Sandra Sandy Ayman había trazado un secuestro que parecía salido de una pesadilla. Su objetivo: Summer debía ser convencida de ceder la custodia de los niños, pero la línea entre persuasión y horror se desdibujó rápidamente. Mientras Summer salía de su trabajo, Willie y Bill la interceptaron con violencia, armas en mano, y la subieron a un vehículo conducido por Sandy. Un testigo intentó intervenir, pero fue neutralizado con gas pimienta, quedando atrapado en la impotencia de la situación. Dentro del auto, la tensión alcanzó su punto más oscuro. Willie colocó una brida de plástico alrededor del cuello de Summer, y lo que comenzó como coerción se transformó en asesinato. La estranguló hasta que su vida se apagó. Un acto aterrador de control absoluto y brutalidad fría. El cuerpo de Summer no debía ser encontrado. Bill condujo hasta la iglesia donde la pareja se había casado. Allí, en un acto macabro, arrojó su cuerpo al tanque séptico y lo selló con una tapa de acero, dejando un rastro de horror que nadie podría imaginar. La policía comenzó a desentrañar la pesadilla que se había desarrollado tras puertas cerradas. Las cámaras de seguridad captaron el secuestro y posteriormente a los Ayman limpiando el auto, intentando borrar toda evidencia de su crimen. Registros de teléfonos y GPS contradijeron sus coartadas. La familia, que parecía perfecta, estaba implicada en un acto de violencia planificado. Tras 8 días de investigación intensa, Sandra Sandy Ayman confesó. Su colaboración fue la llave que reveló la ubicación del cuerpo de Summer, marcando un momento escalofriante.
La justicia finalmente encontraba su camino entre las mentiras y el miedo. La policía, guiada por Sandy, recuperó el cuerpo el 30 de marzo del 2011, atrapado en el tanque séptico de la iglesia, un lugar que debía ser sagrado y que ahora albergaba un recuerdo horrorizante de traición y violencia. Los Ayman tenían todo bajo control. Estaban dispuestos a hacer lo que sea para cumplir su frío plan. Cada acción estaba medida y cada movimiento calculado. La lealtad familiar distorsionada se convirtió en el motor de un crimen escalofriante que sacudió a la comunidad. La historia de Summer, que comenzó buscando independencia, terminó envuelta en un acto tan perturbador que parecía desafiar toda lógica y moral. La justicia llegó, pero el peso de los crímenes cometidos por los Ayman dejó una sombra aterradora sobre todos los involucrados. Sandra Sandy Ayman, después de confesar y colaborar con las autoridades, recibió una sentencia de 15 años de prisión. Su confesión, aunque redujo parcialmente su castigo, no borró la monstruosidad de sus actos ni el terror que sembró en la vida de Summer. Willie Ayman, el esposo que alguna vez soñó con poligamia y control total, fue declarado culpable de asesinato agravado y secuestro. La sentencia fue cadena perpetua sin libertad condicional, un castigo que reflejaba la gravedad de su violencia y la fría determinación con la que ejecutó cada paso del crimen. Bill Ayman, su padre, recibió igualmente cadena perpetua, sumando 14 años consecutivos por los cargos adicionales. La familia, que parecía unida y devota a la iglesia, ahora estaba marcada por un estigma que nunca desaparecería. Y la comunidad observaba con horror cómo el castigo se imponía sobre un acto tan calculado y cruel. Los efectos del crimen trascendieron a los propios acusados. Los 3 hijos pequeños de Summer quedaron bajo el cuidado de sus abuelos maternos, Debra y Mike Koch, quienes se vieron obligados a asumir una responsabilidad abrumadora: explicar a los niños lo sucedido al tiempo que trataban de proteger su inocencia se convirtió en un desafío casi imposible. Cada jornada estaba marcada por recuerdos escalofriantes de la tragedia, y criar a sus nietos en medio de ese dolor constante exigía paciencia, fortaleza y resiliencia. La sombra de un asesinato tan perturbador se convirtió en una presencia constante, silenciosa y aterradora, que impregnaba cada momento de sus vidas. La familia Koch debió lidiar con el estigma social que acompañaba al caso, contemplando incluso mudarse de ciudad para proteger a los niños. El simbolismo macabro del crimen, el cuerpo de Summer oculto en la iglesia donde se había casado, y la brutalidad de usar una brida plástica que dejó un impacto imborrable en todos los que conocieron los hechos. La fiscalía destacó la distorsionada lealtad familiar de los Ayman como el motor detrás del asesinato, un recordatorio aterrador de cómo la devoción puede transformarse en obsesión y violencia. El caso de Summer Ayman no solo estremeció a la comunidad, expuso la cara más oscura de la manipulación familiar y religiosa. Cada detalle, desde el secuestro hasta la sentencia, reveló una historia de horror calculado, de control y de venganza que desafía la lógica y deja a cualquiera horrorizado. La combinación de planificación meticulosa, violencia despiadada y simbolismo perturbador convirtió este crimen en uno de los relatos más escalofriantes de la historia reciente, recordando que, en ocasiones, el peligro más aterrador puede surgir de quienes deberían protegerte.